Bienvenida a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a ver el libro de Habacuc. Él es el agua que a ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibe. Y como siempre, antes que comencemos, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar de tu palabra. Te pido que tú tomes control de este mensaje, Señor, para que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona que esté escuchando podrá recibir tu palabra, no solamente oír tu palabra, pero entenderlo para que lo puedan aplicar en cada día en su camino contigo, Señor. Te doy gracias por todo, en tu amor, tu misericordia y todo lo que tú nos das. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Ok. Pues bienvenidos, gracias por sintonizarse en nuestro estudio bíblico. De nuevo, yo soy Samuel Báez y hoy hablando sobre el libro de Habacuc. Hoy continuaremos nuestros estudios sobre las profetas menores, viendo este libro. La semana pasada, a ver si se acuerdan, analizamos el libro de Nahum y su profecía al pueblo de Nínive. Y si no lo ha visto, ahí lo voy a tener en la descripción, voy a tener el enlace para que lo puedan mirar. Si no lo han hecho, pueden suscribir a nuestro canal para que reciban estudios bíblicos siempre que pongamos nuevos estudios. También, si usted tiene pregunta o algo así sobre estos estudios, ponlo en el comentario, por favor. También, si hay algo que si no está muy claro, ponlo para que se pueda aclarar lo que se está enseñando. Todo esto es para que todos nosotros recibimos de la palabra de Dios. Y siempre recomiendo que tengas tu Biblia ahí a la mano, ¿verdad? Para que podrá tomar nota y apuntar muy bien. Si usted es alguien que usa tu teléfono, pues está bien, pero ponlo y anote. Pon notas porque es muy fácil que uno se le va a olvidar. Yo voy a andar poniendo versículos aquí en la pantalla. Voy a usar biblegateway.com, pero como les digo, sería muy bien que usted use su Biblia. Entonces, el libro de Habacuc, el nombre Habacuc probablemente significa el que abraza. El nombre Habacuc probablemente significa el que abraza, lo cual tendrá sentido una vez que leamos este libro, porque van a ver que esta profeta abraza a Dios. Y en toda esta confusión que está pasando en este libro, vas a ver que ya al último lo abraza. Y pues con eso yo creo que llega muy bien ese nombre. Esto fue escrito alrededor del 609 a.C. hasta el 598 a.C. Y ahora no sabemos exactamente, pero más o menos fue este tiempo de cuando fue este libro, este mensaje. Si vemos aquí en los años, de los reyes, más o menos en los 600 durante el tiempo de Jehoaquim, que yo creo que en español sería el rey Joacim se me hace, pero en inglés es Jehoaquim. Y él fue el rey durante de este tiempo, es rey de Judá. Ahora creemos que esto estaba pasando y estaba hablando a las personas de Judá, a los israelitas de Judá. Si se acuerdan, cuando todo esto pasó, antes de este tiempo se había dividido Israel al el reino norte y el reino sur. Israel ya fueron destruidos en el 722 antes de Cristo, en el 122 por las manos de Asiria. Asiria vinieron y destruyeron a Israel y lo mandaron a Asiria. Pero eso fue en 722. Sabemos también en el año 586 antes de Cristo
que Babilonia destruyó a Asiria. Babilonia destruyó a Asiria. Entonces, sabiendo eso, pues lo que pasó es Babilonia vino y destruyó a Jerusalén, y todas las personas de Jerusalén tenían que irse y vivir en Babilonia por 70 años. Pero esta profecía que vamos a ver en Habacuc todavía no había pasado. Y vamos a ver en este libro, es algo muy interesante, porque este libro es el único libro de esta forma que es una conversación con la profeta y Dios. Y como les digo, esto fue escrito en 600, más o menos en 600 antes de Cristo. Entonces, antes de esto que iba a pasar, que Babilonia iba a destruir a Judá, okay, entonces en 586 es cuando pasó que vinieron y destruyeron a Judá. Pero antes de eso, Habacuc tuvo una conversación con Dios. Y en su conversación, que de nuevo es algo muy interesante, comienza con una pregunta de Habacuc a Dios. Y después de esta pregunta vemos la respuesta de Dios a sus preguntas. Pero después de las respuestas, Habacuc responde con otra serie de preguntas, cuestionando el plan de Dios, pensando que Dios estaba equivocado. Pero entonces Dios responde, lo que a su vez conduce a otra respuesta de Habacuc, y eso es una sumisión de confianza. Y eso es lo que se trata de este libro. Y como les digo, este es el único libro en la Biblia que es de este estilo. Una conversación simplemente con una profeta y con Dios. Todo el libro se trata de eso. Y comienza el libro con una pregunta de Habacuc a Dios. Y ahí vamos a entrar, vamos a mirar lo que es. ¿Qué es la pregunta que tiene? Entonces, capítulo 1, versículo 1. Aquí lo voy a tener en el Reina Valera 1960. Aquí dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Okay. Ahí por eso sabemos que es de Habacuc, porque dice es de Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti y causa de la violencia y no salvarás. Vamos a seguir leyendo, entonces hablamos de esto. 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y al juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Entonces aquí en los primeros 4 versículos es una pregunta que Habacuc está haciendo a Dios. ¿Y qué le está preguntando? Pues le está preguntando diciendo, ¿hasta cuándo permitirá que Judá siga viviendo en sus impíos caminos? En otras palabras, ¿hasta cuándo va a juzgar Dios a Judá? ¿Cuándo va a terminar con estas personas que siguen haciendo cosas malas, siguen pecando, siguen en la idolatría y en cosas así? Hay tanta malicia y acciones blasfemas sucediendo en Judá, y a los ojos de Habacuc, Dios simplemente está permitiendo que todo esto sucede. Y es lo que está preguntando a Dios. ¿Cuándo vas a parar esto? Sea por medio de un juicio, sea que es una tormenta, o sea lo que sea. ¿Qué va a hacer Dios para parar esto? Y es lo que está preguntando. Así que esta es la primera queja que Habacuc tiene contra Dios. La primera queja. Ok. Lo que es, van a haber más quejas que él tiene. Pero cuando se está quejando a Dios, siente que Dios se ha vuelto indiferente al pecado de Judá. Habacuc siente que Dios ya no le importa qué hace Judá. Habacuc sabe que la palabra de Dios dice que cuando alguien rompe su pacto con Dios y desobedece,
el juicio debe recaer sobre él. Así no sé si has visto Deuteronomio capítulo 28. Eso es muy interesante. Porque comenzando en el versículo 15, habla de las consecuencias de la desobediencia. Puedes ver todo este capítulo, ahí vas a ver todas las consecuencias de la desobediencia. Y todo esto sabe Habacuc. Así como dice todo aquí, que cuando haces mal, te va a ir mal. Y así es la palabra de Dios, siempre ha sido así. Por eso hay pecado, por eso hay tanta maldad en el mundo. Simplemente porque hay pecado en este mundo. Por eso existe la muerte y las enfermedades y todo eso. Simplemente por medio del pecado. Pero es lo que está diciendo aquí. Diciendo él, ¿qué vas a hacer? Yo sé que debe pasar algo a estas personas que no están obedeciendo a tu palabra. En el verso 2, vamos a regresar. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti y causa de la violencia y no salvarás. Esto demuestra la humanidad de Habacuc, ¿ok? Porque creo que tú y yo estaríamos como él preguntándonos, ¿por qué Dios permite tanta malicia en el mundo y deseando que el juicio y la furia y la ira de Dios caiga sobre ellos? ¿Verdad? Mira, estas personas que no están obedeciéndote, Dios castígalos, ¿verdad? Yo creo que maybe tú y yo pensaríamos lo mismo. Y por eso él dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Que yo clamaré y no oirás, no estás haciendo nada. Ahí nomás estás quedándote en las nubes haciendo nada. Y dice, no salvarás. Se refiere al deseo de Habacuc de que hubiera un avivamiento en el pueblo para que volviera a la justicia. Recuerden que vimos que el rey Joacim era rey de Judá. En ese entonces hizo lo malo a los ojos de Dios. Si vemos la lista de reyes, todos los reyes que aquí tengo son reyes de Judá. Y los que son rojos son reyes que hicieron cosas que eran malos delante de Jehová. Y son la mayoría. Pero Joaquim, que es Joacim en español, él también hizo malo. Entonces, durante este tiempo, si el rey hace mal en los ojos del Señor, claro, todos van a hacer algo malo delante de Dios porque, pues, siguen al rey. Entonces, si vemos el versículo 4, aquí que dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí cuando dice que la ley es debilitada, lo que significa que la ley se había vuelto inútil, sin efecto debido a la corrupción de los líderes de Judá. La ley del país había perdido su poder para corregir los errores. Entonces vamos a seguir adelante, versículo 5. Dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contaré, no la creeréis. Con este versículo comienza la respuesta de Dios al clamor de Habacuc. Dios le dice aquí, espere porque algo está por venir y sucederá en sus días. Es lo que está diciendo, mira, espérate porque algo viene. Esto significa que lo verán suceder. No que sucederá en el próximo siglo o cientos de años después, sino que dice que cálmate porque vas a ver algo viene y eso lo vas a ver. Esto sucederá durante los días del profeta. Y cuando dice aquí que no la creeréis, dice, aun cuando os contaré, no la creeréis.
está diciendo, aunque se le diga ahora mismo, no creerán lo que les tengo reservado, no van a creer lo que voy a hacer. Ok, vamos a seguir leyendo. Entonces, esta es la respuesta. Versículo 6 dice, ¿por qué? He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ok, para entender este pasaje muy bien, tienes que saber lo que significa esto. Los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los caldeos son Babilonia. Okay. Son las personas de Babilonia. Es lo que se refiere aquí. Caldea es una región al sur de Babilonia, por lo que se refiere a ellos. Ahora, es similar, no exactamente, pero similar a como en el libro de Nahum, él juzgó al pueblo de Nínive, juzgó al Nínive, pero en realidad se refiere a toda la nación de Asiria. En este caso está hablando de Caldea, pero se refiere a toda Babilonia. Así que aquí Dios dice que levantará a Babilonia una nación terrible que andará destruyendo hogares y los levantará. Ok, entonces Dios respuesta con diciendo, Él va a levantar a esta nación para destruir a Judá. Ok, es lo que pidió en pocas palabras Habacuc. ¿Cuándo va a hacer algo Dios? Porque las personas de Judá estaban desobedeciendo. Pues Dios ahora está diciendo, va a levantar un país que es Babilonia para destruir a Judá. Y la cosa que Babilonia es una nación terrible, va a ser muy interesante en cómo responde Habacuc en todo esto. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice más Dios. Dice en el versículo 7, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su indignidad. Aquí hablando que son ellos quienes deciden los que están bien y lo que están mal en sus vidas. Así viven las personas de Babilonia. Cada persona actuó así bien o mal a su propia opinión. Ellos deciden si están bien o mal. Dios no tuvo nada que ver con sus juicios. Así es el mundo hoy. La gente justifica lo que ellos hacen y dice que está bien y haga estas cosas, ¿verdad? Hoy en día así están las cosas. Uno no quiere vivir conforme a la palabra de Dios y a la ley de Dios. Uno decide o trata de decidir qué es bueno y qué es malo. Y si para mí lo que yo hago es bueno, no importa lo que dice la palabra. Así están viviendo muchas personas hoy en día y así está la nación de Babilonia. Vamos a seguir leyendo, versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran y devorar. Aquí hablando del ejército de Babilonia, que van a demostrar una resistencia increíble y un afán de ataque hasta obtener la victoria. Y es lo que está describiendo aquí en el versículo 8 sobre el ejército de Babilonia. Entonces, versículo 9. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Ok, aquí donde dice toda ella vendrá a la presa, el terror de delante de ella. Esto significa que todos se van a unir para lograr el mismo objetivo, lo que los convierte en un gran oponente. Entonces, alguien que viene y están todos juntos con la misma meta para destruirte, va a estar muy difícil a destruir a ellos. Es lo que está diciendo. Entonces Babilonia se va a levantar, Dios los van a mandar y van a ser un ejército demasiado grande y fuerte para destruir a Judá. Es lo que dice Dios. Versículo 10 dice, escarnecerá
a los reyes y de los príncipes, hará burla su reina de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Ok, y esto concluye la respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc. Ok, ¿te acuerdas que su primera pregunta estaba diciendo Habacuc, preguntando a Dios, ¿cuándo vas a parar a estas personas de Judá que están haciendo tanta maldad? Y su respuesta, Dios respuesta a Habacuc diciendo, está bien, yo voy a levantar a una nación, Babilonia, para destruirlos. Pero la cosa es, esto no lo esperaba Habacuc. ¿Y por qué no podía creer esto? Y ahorita lo vamos a ver en su respuesta. Es que Babilonia era moralmente mucho peor que Judá. Entonces Judá estaba en idolatría haciendo cosas malas, pero Babilonia estaba mucho peor. Lo que ellos hacían era más malo de que hacían los israelitas de Judá. Aquí vemos que Dios no iba a usar una nación aún peor que hacía cosas peores según la ley de Dios para destruir a Judá, que es muy interesante. Pero esto Habacuc siente que es muy malo. ¿Por qué va a usar Dios a esta a esta nación para destruir a Judá? Eso no lo entiendo. Entonces, este libro comienza con una pregunta. Habacuc clamando a Dios, diciendo, ¿cuándo vas a hacer algo a Judá? Y entonces responde. Pero Habacuc no le gusta la respuesta de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice. Aquí es la protesta de Habacuc. Aquí responde Habacuc con lo que dijo Dios. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio lo pusiste y tu, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces aquí comienza Habacuc mostrando fe y confianza en Dios, sabiendo que Dios es Dios y Dios es eterno y santo. También vemos en esta primera parte de su respuesta que comprende Habacuc con mucha claridad lo que Dios dijo. Okay, no había confusión, no había ambigüedad, ni la interpretación de lo que Dios le dijo a Habacuc no se perdió en eso. Él sabe que el Dios dice que Babilonia ha sido elegida para juzgar a Judá y corregirla. Seguir leyendo. Muy limpio eres de ojos para ver al mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él. Ok, entonces aquí, aunque Habacuc expresó confianza en Dios, esta declaración muestra confusión aquí cuando diciendo lo que dice, está diciendo, no entiendo lo que estás haciendo, Dios. ¿Cómo pudo usar a una nación más malvada para juzgar a una nación más justa que ellos? ¿Cómo puede tener sentido en eso? Para Habacuc eso no tenía ningún sentido. No sé si alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que lo que ves de Dios no tiene sentido y lo cuestionas. Pues esto es exactamente lo que le pasa a Habacuc. Entonces vamos a leer en el 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar y como reptiles que no tienen con los gobierne. Sacará a todos con anzuelos, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios y su red y ofrecerá sahumerios y a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Y vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente.
Ahora Habacuc pregunta, ¿hasta cuándo podrá Babilonia perseguir la injusticia y participar en la maldad? ¿La tolerará Dios para bien? Entonces, en pocas palabras, mira, Habacuc está diciendo, yo ya entiendo que quieres usar a esta nación, a Babilonia, para destruir a Judá, pero Babilonia son más incrédulos que Judá. ¿Y vas a tolerar eso? ¿Vas a dejar que esta nación sube y crezca y sean más poderosos que Judá simplemente para destruir a tu pueblo? ¿Cuándo vas a parar eso? Y así termina el capítulo. Entonces vamos a ir al capítulo 2. Todo esto demasiado interesante, esta conversación. Y ahora sigue el capítulo 2 con la respuesta de Dios a Habacuc. ¿Okay? Vamos a ver qué dice. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Ok, disculpe, este primer versículo terminaba lo que decía Habacuc. Ok, aquí hablaba Habacuc de nuevo. Pero en el versículo 2 es cuando responde Dios, diciendo, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leere en ella. Entonces aquí está la respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Y Dios le ordena a Habacuc que registre, que escribe esta profecía para que todos los que la lean sepan con certeza su cumplimiento. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En este versículo Dios está diciendo que hay un tiempo determinado para que ocurra esta destrucción, pero sucederá en tu tiempo, así que solo espera y verás. Pero va a pasar, es lo que está diciendo. Versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ok, aquí en el versículo 4, cuando habla sobre aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, está hablando de Babilonia. Okay? Aquí habla de Babilonia porque estas personas eran gente muy orgullosos, comenzando con el rey Nebuchadnezzar. Y es una referencia a ellos, es la respuesta de Dios a Habacuc sobre Babilonia. Él escuchó, él oyó a Dios, él oyó a Habacuc lo que él decía, escuchó cómo Habacuc se quejaba de que Babilonia, una nación malvada, iba a ser usada para destruir a Judá. Pero ¿tú crees que Dios va a permitir simplemente que Babilonia hiciera lo que quisiera a pesar de vivir vidas incrédulos? Claro que no. Y es lo que está diciendo aquí. Porque está diciendo que estas personas son gente orgullosos, llenos de sí mismo. Y cuando Dios clama y dice más el justo por su fe vivirá, no está hablando de Babilonia porque ellos no tienen fe, ellos no viven con fe, ellos viven conforme a su propio hechos y su propio orgullo. Eso lo podemos ver en Romanos 1:17 que habla de eso en este versículo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Que está hablando de lo que leímos ahorita en Habacuc. En Habacuc capítulo 2, Y pues así sabemos que está hablando de Habacuc en esto. Entonces, seguir adelante, versículo 5. Dice, y también
El que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensancho como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y junto para sí todos los pueblos. Aquí donde dice, y es como la muerte y que no se saciará, significa que eran tan orgullosos y codiciosos que ninguna cantidad de dinero o material les bastaba. Siempre querían más. Versículo 6. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcarmos contra él? Dirán, ay de la que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. Ok, aquí en este versículo 6 comienza una serie de ayes sobre Babilonia. Hablando de un ay o ayes, en la Biblia significa un grito de dolor o miseria, una severa advertencia de un juicio inminente. Y aquí comienza una serie de ayes sobre Babilonia. Esta es la manera en que Dios le dice a Habacuc que él ve lo que Babilonia está haciendo. Él ve que son una nación malvada y sabe que son peores que Judá, pero le dice a Habacuc, no te preocupes, el juicio también vendrá sobre ellos. Todos los que hacen pecado recibirán juicio, y Dios siempre lo verá y responderá. Y pues la verdad es que sabemos que Babilonia finalmente fue conquistada. Eso lo puedes ver en Daniel capítulo 5. Babilonia fue conquistada por el reino de Medo-Persa de Ciro. Okay? Y eso fue ya después. Pero así pasó. Así como dice Dios, siempre pasa, y así pasó. Ahora versículo 7. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿no se levantarán de repente tus deudores? Y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado la responderá. Aquí hablamos al partir del segundo ay. Estos versículos hablan de cómo los mismos muros con los que Babilonia construyó sus murallas estaban hechos de piedras de otras naciones que destruyeron, y tomaron de ellas y las usaron de sí misma. Pero estas mismas piedras que usaron testificaron y clamaron contra ellos. Es lo que dice. Entonces aquí otro ay. Dice versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. Este es el tercer ay que acusa a Babilonia de ser despiadada por construir palacios lujosos mediante derramamiento de sangre y trabajo forzado. Dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatiguarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Babilonia trató de llenarse de su propia gloria, pero el versículo 14 establece cómo la tierra se llenaría de la gloria de Dios y la gente conocería su injusticia. Versículo 15.
Dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que la acercas tu hiel y la embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Aquí en el versículo 16, en este cuarto, hay Babilonia está hablando que Babilonia iba a emborrachar a las personas y que las personas se avergüencen. Pero como resultado de sus malas acciones, ellos también, los de Babilonia, se verían obligados a beber la copa de la ira de Dios y expuestos a la vergüenza pública. 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Este es el quinto ay que expone lo terrible de seguir a otros dioses y cómo la destrucción de Babilonia demostraría la superioridad de Dios sobre todos los ídolos falsos. Ya vamos a terminar este capítulo que dice, ay del que dice al palo, despiértale, y la piedra de muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Y ahí se termina el capítulo 2 y vamos a ir al 3. Y este capítulo es una oración de Habacuc. Vamos a comenzar. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí está la respuesta de Habacuc, porque vio la respuesta de Dios. Y lo que está pasando es una respuesta en una forma de cántico. Es como similar a un salmo. Y aquí en este pasaje que vimos ahorita en el versículo 2, en la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí, esto demuestra que Habacuc sabe que Dios enviará juicio sobre Judá. Pero incluso en medio de su ira, le pide a Dios que siga siendo misericordioso con ellos, pidiendo por Judá. Versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria se cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aquí siempre que veas Selah, cuando ves Selah, es una palabra que significa hacer una pausa para reflexionar sobre lo que se acaba de cantar o leer. Por eso normalmente se mira en los salmos o durante un canto, ¿verdad? Simplemente diciendo pausa y refleje lo que se escribió. Entonces vamos a simplemente leer este canto, versículo, esta oración. Sigue diciendo en versículo 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones
encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, mas tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a los tribus fueron palabra segura. Ahí vemos de nuevo Sela. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tus saitas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardores las cabezas de los guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, y la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en las corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, este libro se termina con Habacuc cantando un cántico de alabanza a Dios, mostrando una confianza absoluta en Él. Aunque no entiende por qué Dios lo hará de esta manera, muestra una confianza absoluta en Él. Él no entiende por qué Dios va a usar a Babilonia, un país más peor que Judá, para destruir a Judá. Pero para él ya reconoce que él no tiene que entender, simplemente confiar en Dios. Y esto es algo que nosotros podemos aprender de Habacuc, porque cuando alguien hace algo que no entendemos si Dios hace algo que no entendemos, si Dios manda algo a tu vida y dices, Dios, ¿por qué estás dejando que esto pase? Para nosotros nos podemos frustrar si queremos simplemente entender por qué Dios hace algo. Pero el momento que simplemente confías en Él y confías, vas a sentir un paz. Vas a sentir que la ansiedad se te va. Todo lo que es la preocupación desaparece. Y ahora sientes más gozo, ¿verdad? No diciendo que la vida va a estar fácil, pero más que todo para nosotros simplemente sabiendo que tenemos un Dios que sí nos ama mucho, ¿ok? Hay que conocer eso y Él también quiere lo mejor para ti.
pero Él sabe más que tú. ¿Ok? Él sabe más que tú y sabe más que yo. Así como dice Isaías 55, 8 y 9. Déjame ponerlo aquí. Isaías 55, yo creo que ya lo saben. Que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Habacuc luchó con Dios, pero sabía que como líder se ganaba el derecho de hablar escuchando primero. Cuando nosotros escuchamos, así como si tú eres un líder, cuando tomas el tiempo de escuchar, ahora te ganas el derecho de hablar, ¿verdad? Pues Habacuc escuchó a Dios, entonces pudo hablar, pudo contestarlo y Dios lo escuchó. Recuerda que nada de cuando usted habla, nada de lo que tú dices te enseñará nada, ¿verdad? Porque lo que tú sabes es lo que dices. Y todo lo que tú dices es todo lo que ya sabes. Nada nuevo aprendes. Pero solo cuando tú escuchas a Dios y a los demás alrededor de ti es cuando obtendrás comprensión o más información. Y pues con eso terminamos este libro de Habacuc. Algo muy interesante que fue una conversación sobre Habacuc y Dios, ¿verdad? Y vimos que Habacuc preguntó sobre Judá. Dios respondió diciendo va a destruirlos con Babilonia. Y Habacuc no entendió cómo va a ser un país más peor que Judá para destruirlos. Y Dios dice, no te preocupes, también voy a juzgar a Babilonia. Y pues Habacuc al último diciendo, pues mira, yo no entiendo por qué lo haces de esta manera, pero confío en ti. Y vimos un canto que él escribió. Y pues con eso se termina este libro. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio que Él nos dio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, por este estudio bíblico. Te doy gracias por cada persona que pudo escuchar. Te pido, Señor, que tú tocas sus vidas, Señor, que estés con ellos donde ellos estén en este momento, que profundamente pueden usar esta palabra que escucharon hoy en día y los pueden aplicar a sus vidas diarias, sabiendo que aunque hay veces que no entendemos por qué haces lo que haces, Señor, para nosotros es simplemente confiar en ti. No tenemos que saber el por qué, pero nomás simplemente confiando en ti ya es suficiente, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdalos en sus caminos cada día, en cada momento, en lo que hacen, en sus trabajos, en las escuelas, con su familia, Señor. Ayúdalos en todo lo que hacen y bendícelos en todo. Te doy gracias por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por estar conmigo hasta este punto y ojalá que recibieron algo, ojalá que pudieron entender y pues ojalá que pueden dejar comentario o pueden, si no lo han hecho, suscribir a nuestro canal para que puedan mirar otros videos. También lo pueden compartir. Y si tienen comentarios o preguntas, déjenlo ahí en los comentarios de abajo. Y pues hasta la próxima semana. Nos vemos. Dios los bendiga. Que tengan buen fin de semana. Dios los bendiga.